Después de muchísimos años de realmente, voy a decir, vagabundear por muchísimas nuevas sagas de fantasía que quizás eran extremadamente redundantes, esta es la saga que vino a recuperar mi fe en la fantasía épica. Ante todo era muy tolkieniano, antes era todo muy clásico, y esta es la historia que vino a recuperar mi gusto, mi aprecio por la fantasía épica. No hablo nada más y nada menos que Nacidos de la Bruma, en especial el Imperio Final, que es la historia que me dijo, esto es lo que yo busco, esto es lo que yo quiero leer, y a partir de aquí ya sé qué buscar. Bienvenidos a nuestro podcast, La Última Fragua. Hoy, ya como Alian mencionó, vamos a estar hablando de este libro que ha marcado ya un hito en la fantasía, sobre todo por su preciosísimo y bien construido sistema mágico del que vamos a estar hablando más adelante. Pero sin extendernos más, aquí estamos presentándoles hoy El Imperio Final, el primer libro de Nacidos de la Bruma. Para entrar un poco en contexto ya rápidamente del libro que les vamos a estar hablando hoy, lo primero probablemente que hay que decir es que Brandon Sanderson, comenzó a escribir este libro cuando él estaba por publicar su primera novela, que fue Elantris. A la misma vez que él publica Elantris, él también estaba escribiendo ya algunas cosas del Archivo de las Tormentas, pero realmente pensó que Nacidos de la Bruma, y en específico este libro, El Imperio Final, era una mejor continuación para su primera novela. Sí, realmente él tenía una idea de que quería construir mayor al espectro de la cantidad de libros individuales, ¿no? Y aquí es donde el primera vez presenta la idea del concepto del Cosmere, que después se expande y se va influyendo en lo que él creó más adelante. Y además es donde introduce de forma mucho más directa y mucho más marcada el concepto de world building, el concepto de la magia dura, que como mencionaba al principio fue lo que marcó realmente el tipo de historias que él quería crear y que muchísima gente después quería consumir, porque es, no decir que es un pionero, pero es el que mejor agrupó ciertos tipos de hacer en cuanto a literatura. Así mismo, también hay que decir que este libro se publicó el 17 de julio del 2006 en inglés, fue de la primera edición del libro. Luego en español se publicó 2 años después, o en el 2008 se publicó en español. Y como dijo Alian, este libro marcó un hito en la literatura de fantasía, sobre todo por el interesantísimo sistema mágico que nos presenta y que, como ya dijimos, también vamos a estar viendo un poquito más adelante, así que no se vayan y quédense para descubrir todo sobre el Imperio Final. Como es característico de Sanderson, este tipo de historias siempre tienen una construcción de mundo world building detrás bastante potente. En este caso, él está experimentando con cómo afecta la geografía y el clima de cierto planeta o cierto lugar a los habitantes. Y en este lugar, el clima es determinante por una cuestión importante que determina cómo son los seres, cómo se adapta la vida, cómo se adapta el hombre. Y todo eso está muy bien hecho, aunque quizás es algo que él va empezando a construir, sí, y que nos va mostrando paulatinamente. La idea probablemente de un mundo así tan cambiante, donde la geografía sobre todo juega un papel importante entre los habitantes y cómo la gente se adapta a ese mundo, me imagino que haya terminado de cuajar con el Archivo de las Tormentas, porque ahí el mundo está mucho, o sea, los detalles están mucho más cuidados. Pero igual este mundo que encontramos en Nacidos de la Bruma, en el Imperio Final, es un mundo súper interesantísimo. Imagínense un mundo donde cae ceniza todo el tiempo, no sabemos por qué llueve ceniza constantemente. Más adelante descubrimos por qué suceden este tipo de cosas. Pero un mundo donde llueve ceniza totalmente, que está cubierto de brumas, que las brumas también juegan un papel importante en cómo se desarrolla la trama y tiene su peso importante también dentro de la trama. Pero es un mundo súper interesantísimo. Las plantas son grises, todo está como deteriorado, todo está como medio muerto.
La vida se adaptó. Exacto. La vida se adaptó. Yo siempre me imagino, y es que a lo mejor es una combinación un poco desmesurada, a como un invierno nuclear. O sea, el idea de que hay como una capa de polvo que cubre todo, entonces todo es muy duro, muy... La vida tuvo que adaptarse y por tanto produce menos, entonces el ser humano es de una manera específica, todo siempre como cayéndose, está sucio. Es complicado, pero al mismo tiempo es interesante de ver porque es algo diferente. Y ahí sí, los seres, como tú dijiste, han tenido como que adaptarse a estas condiciones y la gente no se ve como personas normales, se ven de otra manera. Pero es interesante cómo Sanderson construye estos mundos y cómo les da un peso importante en la trama y dentro de las historias que él construye para el Cosmere. Y como hablábamos al principio, ya se dan cuenta que el sistema mágico en general de este lugar o de esta historia es una de las cosas que más me apasiona a mí, porque ya le decía, yo venía de leer historias clásicas, de leer historias donde la fantasía tenía determinado estructura de forma, de lugares donde habían orcos, elfos y qué sé yo, tragos, no sé, una forma de hacer fantasía en la que la fantasía sabía a lo mismo. No había mucho descubrimiento, el ser humano se comportaba casi como tolkienianamente, el camino del héroe. Algún día haremos el síndrome, hablaremos del síndrome de Campbell, la ley de la magia y todas esas cosas, pero bueno, no vamos a extendernos en eso. Y aquí, por primera vez, no hay orcos, no hay elfos, no hay seres mágicos así, no hay enanos, no hay nada. Y el sistema mágico es casi científico, está muy bien acotado, tiene reglas específicas de cómo funciona. El ser humano tiene un límite de qué puede hacer con él, no puede rebasar esos límites. Por lo tanto, tú, en tu imaginación, te puedes imaginar extrapolaciones. Es decir, si tiene tal habilidad, con esto puede hacer tal cosa. Sí. Entonces, es una cosa que a mí, que me encantan las teorías, las formulaciones, pensar en posibilidades y todo eso, es mucho más llamativo que el resto de historias en las que la magia sucede de forma aleatoria y que puede tener cierto, como que es blanda, es difícil. Sí, es una magia que es difícil de acotar y es como más abierta. Se comporta de una manera aquí y otra manera acá, y entonces tú no puedes nunca. Claro, en este libro, aunque como nosotros creo que comentábamos ya en algún momento que ha habido otros libros donde se ha introducido este concepto anteriormente de una magia que es un poco más dura, que está un poco más acotada, que tiene algunas explicaciones, pero yo creo que este libro, El Imperio Final, es donde más detalladamente nosotros vamos a encontrar un sistema mágico que realmente está descrito de pies a cabeza, que no te deja nada a la imaginación, sino que todo tiene sus reglas, todo está explicado, todo pasa por algo, todo tiene una consecuencia, todo está muy bien detallado y al mismo tiempo muy creativo, porque no es que la creatividad se haya perdido, ni mucho menos, es que es un sistema mágico potente. Tiene de todo, puedes hacer de todo, pero está todo bien explicado, o sea, todo tiene la explicación de por qué se puede hacer. Claro, entonces eso para mí fue un descubrimiento descomunal. Yo dije, ¿qué estoy leyendo realmente? ¿Qué es esto que pasa? Y bueno, antes de seguir diciendo lo mucho que impactó en mí, descubrir algo así, que ya en el Antri se podía más o menos intuir por dónde iban las cosas, que es su libro anterior, el primer libro publicado y demás. En este es donde tú dices, esto es lo que yo estaba buscando toda mi vida. O sea, una magia que yo pueda explicar, que yo pueda teorizar, sí, una magia de ingeniero. Sí. Una magia sobre la que sí se puede hacer leyes. En este universo, o en este universo específico, planeta, por así decirlo, la magia, dicen vamos a decir, las artes metálicas. Existen 3 artes, o 3 magias, o 3 sistemas mágicos conocidas ahora mismo. Uno es la alomancia, que es de fin positivo, es que tú adquieres un metal y a partir de ese metal puedes hacer una serie de cantidad de cosas. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo y que si quieren después documentarse qué hace cada metal, bueno, hay wikis de esto, hay páginas, hay explicaciones. Y de todo el sistema y todos los metales que se utilizan y todas las cosas. Consumes peltre y con el peltre tú puedes ser más fuerte.
sea, pues, adquieres habilidad física de ser más fuerte. Sencillo, no hay más. O sea, es así. Hay dos tipos de personas que pueden usar ese tipo. Está la persona que usa uno solo de las habilidades. Hay multitud de habilidades. En el libro vas a ir descubriendo la cantidad exacta. Tienes que leer. Sí, pero son muchísimos. Hay spoilers. Y eso sin contar que normalmente cada metal viene con una aleación y puedes hacer otras cosas súper interesantes. Eso se descubre después. Sí. En la historia que descubrimos de inicio hay 10 metales conocidos. Entonces, bueno, como decía, es un ser humano o una persona tiene la habilidad de cuando uno consume ese metal adquiere un tipo específico de poder o algo así. El alomántico. El alomántico. Esto existe la persona que tiene una sola habilidad y este es un tipo superior, vamos a decir, que es el nacido de la bruma que la tiene todas. O sea, si la tienes, si tienes dos, las tienes todas. Es el concepto que se maneja cuando tú consumes metales. Consumes metal, quemas el metal y eso es lo que te da la habilidad. Te da la habilidad. Y entonces existen dos tipos básicos de magia, por así decirlo. Están las magias internas o las habilidades internas y las habilidades externas. ¿Qué cosa es una magia interna? Por ejemplo, tú en una puedes, por ejemplo, empujar a cero. Por ejemplo, estás influyendo en algo externo. Empujas todo el acero que hay a tu alrededor, lo puedes empujar. Y está el que atraes. Entonces estás atrayendo hacia ti, que atraes hacia algo. Entonces, por ejemplo, eso se puede invertir y por eso digo que es muy creativo, porque tú, si tú empujas algo que tiene más masa que tú, sí, pues te empujas a ti mismo. Sales disparado tú. Si lo inviertes también, entonces, bueno, en fin. Hay habilidades súper interesantes y la forma en que eso se hace, eso es súper interesante. Y entonces están los que son nacidos de la bruma, que hacen una conjunta de soluciones. Pero si tú atraes y empujas al mismo tiempo, puedes volar. Porque tiras monedas, por ejemplo, como hacen aquí, tiras monedas, las empujas, vas para arriba y después con otros lugares que haya, por ejemplo, como Spider-Man, te atraes, empujas y así. Eso es, yo digo, casi siempre cuando yo vi eso, yo digo, bueno, esto es Spider-Man y yo no soy especialmente allegado al cómic de este tipo ni nada de eso, pero digo, esto va volando por la ciudad. Sí. Una ciudad que es estructuralmente metal, va volando. Claro. Y entonces este es el sistema mágico de los alomantes. La ferroquímica es de spin neutro. No existen muchos en esto en el mundo, los descubrirás poquitos, que son personas que son capaces de guardar una habilidad o un atributo, sí, dentro de algún metal. Lo guardan. Casi siempre lo den en manillas. Por ejemplo, guardas, te metes un tiempo débil, extremadamente débil, y guardas entonces fuerza. Y cuando la necesitas, la tomas de ahí. La tomas de ahí. Lo único bueno que tiene la ferroquímica, que es extremadamente porosa, por eso es que, por ejemplo, tú puedes guardar 1 hora de fuerza y gastarle 1 minuto. Y la multiplicas. Y la multiplicas por todo eso, exacto. Entonces eres 60 veces más fuerte. No es como la alomancia, que la alomancia sí es básica. O sea, todo el mundo tiene la misma fuerza, generalmente así. Y así. Esta es la ferroquímica. Guardas igual habilidades internas o externas. Eso es sencillo. Y está la de malurgia, que es el spin negativo. O sea, pierdes algo cuando la utilizas, porque generalmente es el robo de habilidades, la capacidad de quitarle una habilidad a otra persona. Y con eso, y la utilidad de malurgia, que es una cosa súper interesante, es que la capacidad que todo se puede robar. Se puede robar se puede robar la capacidad de habilidades físicas pero todo. Bueno, que excluyen inclusive a habilidades específicas de la magia. Por ejemplo, eres bueno en matemáticas. Exacto. Si yo tengo una investigación que soy capaz de descubrir dónde está tu habilidad con la magia, tu inteligencia y todo eso, te la puedo robar. Te lo puedo robar. Siempre disminuido, pero igual, las capacidades de eso son infinitas. Y entonces ese sistema mágico es el que hace avanzar la trama en general de esta historia. Y una cosa que decir, hablamos siempre del sistema mágico como si fuera algo muy llamativo. La historia en general está lo suficientemente bien construida para que el sistema mágico no devore la historia. Lo que pasa es que el sistema mágico, o sea, lo encontramos, es una cosa tan como novedosa, interesante, o sea, tan bien explicado que vamos a decir como que embellece la historia. Le da como más, como esa chispa, como esa, exacto. Y
y le da verosimilitud, le da realismo. Exacto, la pone la historia también mucho más cercana a algo que pudiese ser posible. Y que tú dices, contra esta fantasía me gusta porque es algo que a lo mejor pudiéramos hacer en algún momento. Claro, sí, es lo que decía. Antiguamente, además, los arquetipos de magia todos eran así, muy lejanos, muy desconocidos. Era algo que quizás te tocaba a ti porque fuiste el elegido. Aquí no, sí. Aquí es genético. Te tocó porque algún antecesor tuyo tuvo la habilidad y te la legó. Así de sencillo. Lo no había explicado. Sí, eso te iba a decir, que esto se hereda. Las artes metálicas se heredan, sí. No, se hereda exactamente. O sea, se hereda la capacidad de adquirirla. De adquirirla, no sí. No es que si tu padre fue una persona que empujaba metal, sí, tú vas a hacer eso. No, exacto, tú puedes de poder quemar algún metal. Sí. Que a veces ni siquiera descubres cuál es hasta que no pasan unos cuantos años. Y esto es una también parte interesante de la historia, porque juegan con todo esto, con el rompimiento, que es como se llama, como se le conoce, el despertar de tu capacidad de poder quemar metales y estas cosas. Y normalmente esto es una cosa que también está súper interesante en la historia y que tiene que ver con el sistema mágico, porque normalmente casi todos los alománticos y todas las personas que pueden quemar metales han pasado por algún proceso traumático, porque para despertar estas habilidades normalmente eso que se le conoce como rompimiento tiene que ser a través de un trauma o de alguna cosa. A veces a los niños desde chiquitos le dan un entrapalos, un entragolpe para dejarlos casi muertos, para que entonces en ese estado puedan despertar esta capacidad de quemar metales. Entonces todo es toda una cosa. Yo digo que es que en tu momento más vulnerable, sí, es como que tú dejas entrar lo que sea para sobrevivir. Exacto. Y entonces hay como que es el momento en que la magia como que entra en ti, es así. Sí, exacto. A ver, hay una explicación de después. Sí, todo. ¿Por qué esto pasa? Todo tiene esa explicación aquí. Esto es lo mejor. Tienen que descubrirlo y leerlo. O sea, como dice Sanderson. Rafa, sí, lee y descubre. Lee y descubre cómo es que sucede todo. Y ya entrando en la historia, en la trama, todo esto se va cuajando a partir de que una banda de ladrones descubre un día a una muchacha que es capaz de quemar más de un metal. Eso inevitablemente quiere decir que existe la capacidad de ella de ser una nacida de la bruma, que de hecho lo es. Y es una nacida de la bruma, y después hablaremos de las divisiones sociales que hay en este universo o en este mundo, que es una ska, o una sierva, o una esclava, o una plebeya. Después hablaremos de eso. En las facciones vamos a hablar un poquito más aquí de los ska y todas estas facciones. Y entonces esta banda la recluta y la une a sus planes, una banda de ladrones y demás. Aquí fue la primera vez que te acuerdas que hablamos hace poco de una historia de los Clamora. Aquí fue donde primera vez yo vi así esto más interesante también. Entonces es una banda de ladrones. Sí, ellos están planeando ahí un golpe contra el Lord Legislador. Sí, están tratando de robarle algo. En un principio no están tratando de hacer nada. O sea, ellos sobreviven, pero Kelsier, que es un líder súper carismático, les propone a ellos hacer el golpe de estilo. Un tipo súper interesante, lo haremos con su personaje después. Y entonces tiene un grupo que cada uno cumple una función específica para robar. Ellos le roban a los nobles y dicen, ¿qué mejor mérito que robarle al Lord Legislador? Y entonces plantea el plan que nadie lo cree, todo el mundo dice que es un loco, y entonces introduce a Bean, este nuevo personaje, una niña de 15 años, que es una sobreviviente, porque sobrevive en las calles, a palizas, que sobre todo, a bandas agresivas. Que no confía en nadie, que está medio aislada siempre, porque por cosas que le han pasado, pero bueno, que tiene que ir a descubrirlas a la historia también. Él tiene que aprender entonces ahí a empezar a confiar de nuevo, a creer que las personas no son no sé qué más. Y vamos descubriendo entonces la banda de Kelsier. Cada uno de los personajes son súper interesantes por sí mismos. Aunque el protagonismo inevitable se lo llevan Kelsier y Bean. Eso es, por lo menos para mí, Kelsier, por muchas cosas, yo en una relación, yo siempre bromeo porque Kelsier es un personaje. Amor-odio, una relación de amor-odio. No, amor. Yo digo amor. Porque yo siempre busco los personajes que son antihéroes, y este es un antihéroe de los mejores que yo veo eso. Y
A veces la gente no, yo hace cosas malas. Bueno, en fin, hablaremos de Casey después. Sí. Pero es esta más o menos la historia. Este plan para supuestamente robarle a los legisladores, que después se convierte en derrocarlo o que la revolución Ska triunfe. Y es un plan que todo el mundo cree que es una total locura. Una locura, loco de remate. Que nadie lo va a lograr. Que los Ska se han revelado en los últimos 1000 años. No, y sobre todo porque los legisladores ha estado gobernando ya durante 1000 años. Cuando comienza esta historia, ha estado gobernando durante 1000 años. Es un hombre que se piensa que es inmortal, que bueno, imagínate tú, lleva 1000 años ahí en el poder, no se muere, se está joven. Para los Ska es un dios. Exacto, o sea, es como un dios, porque ahí, perpetuo. Todopoderoso. Lo han intentado matar una pila de veces, le han cortado inclusive la cabeza, le han cortado un brazo, le han dado con un hacha, con todo, y el tipo se recupera de lo que sea. Entonces, eso es virtualmente un dios para esa gente. Sí. Entonces esa es la historia. Esa es la trama básica ahí por arribita de lo que vamos a encontrar en la historia. Esto es en la superficie lo que vamos viendo. Sí. Para tratar de no entrar en spoiler, porque digo que cualquier cosa es spoiler importante. Sí. Entrar un poco en el tema de las facciones de este libro, de esta historia. Aquí sí hay unas cuantas facciones que mencionar. Vamos a encontrar un entramado bastante grande de facciones que están en lucha o que no. Normalmente casi todas están luchando por sus propios intereses. Una de las facciones, digo yo, más interesantes que podemos encontrar en el Imperio final es el Ministerio del Acero, que básicamente son los que se encargan de aplicar las leyes del Lord Legislador y de velar por que todo se mantenga en orden, vamos a decir mediante la violencia y la intimidación también y todo este tipo de cosas. Y la religión, porque son una religión. Sí, también son una religión. Internamente están separados como en dos grupos, ¿no? El Ministerio del Acero están los obligadores y los inquisidores. Y los inquisidores. Los inquisidores están subordinados directamente a los legisladores, no están. Exactamente. Pertenecen al mismo ministerio, pero le responden a intereses, digamos, intereses diferentes, siguiendo el mismo objetivo, pero sus superiores no son los mismos. No, y realmente la historia esta lo que hace es que es el control total de la sociedad. Esto es un dictador de grandes proporciones. Es un dios, vamos a decir un dios dictador. Es que el hecho mismo del nombre, que en inglés es Lord Ruler, se tradujo como Lord Legislador, es la persona que dicta cómo se debe comportar la sociedad. Exacto. Y hay un control férreo sobre todos los factores en esa sociedad, desde la nobleza, el Ministerio de Acero, los Ska, todas esas personas se deben a lo que él considera que debe ser la forma en que se debe mover el mundo. Y hay que decir... De ahí ya vamos a entrar a las otras dos facciones. Sí, hay que decir desde un principio que hay una división genética importante en este mundo, que es que la nobleza o un grupo de personas que son consideradas nobles son genéticamente diferentes a los Ska. Los Ska son mucho más, como casi todas las estructuras sociales antiguas, fértiles, reproductivamente mucho más abierto y la nobleza es más menos fértil, menos capaz, no sé qué. Entonces hay una división, debe haber por lo menos 20K o 100K por nobleza, y casi siempre la nobleza es la que ocupa todos los roles en el Ministerio de Acero, en el resto de estructuras de gobierno y de poder y todo eso. Fuera de esa división que hay, existen distintos grupos más que son relevantes también de contar. El mismo grupo de Kelsey, la banda de ladrones de Kelsey. Pero bueno, que esos son grupos Ska, porque todos son Ska. Todos son Ska. Y está los revolucionarios, que también son gente que han intentado muchísimas veces rebelarse contra este tipo de sociedad, que siempre los han aplastado, que también son Ska. Y nunca han podido llegar al final en ninguna de estas. Y están los terrisanos, que son un grupo que es un grupo interesante también.
doblegados, casi Ujú. todos son mayordomos, Ujú. ¿no? Pues, casi siempre todos los varones son, como decir, castrados para que no puedan tener descendencia. Las mujeres son usadas como yeguas casi de cría para lograr ciertos tipos. Sí. Es más o menos, no vamos a introducir mucho más porque hay mucho... Yo digo que una cosa también interesante de ellos como que son como los bibliotecarios, los que se Sí, pero- dedican a guardar la historia guardar el- y el conocimiento Pero- del mundo. Pero son los guardadores, es un grupo más chiquito, Sí, más un secreto, grupo bien poco conocido. Que usan la ferroquimia. La ferroquimia aquí no lo vamos a ver nada más que en un personaje. Sí, en esa no escena. son frecuentes. El Lord Legislador se ha encargado de Sí, de perseguirlos y eliminar a casi este tipo de gente y sí, aniquilarlo por completo. Porque no le gusta. Vamos a decir que como que le teme. Sí, y además esta gente son los que guardan la historia. Mm. Ellos dicen, el Ministerio de Acero es el que define cómo se cuenta la historia y esta gente tiene una historia alternativa que se guarda de generación en generación, por lo tanto es... Sí, la historia real, digamos, la historia real de todo lo que ha sucedido en este mundo. Desde incluso antes de que el Lord Legislador reinara sobre el Imperio final. Y hablando de los personajes, en esta historia ya hemos hablado de forma por encima, de forma superficial, de muchísimos personajes. Pero vamos a empezar porque quizás uno de los que más hemos mencionado, que el Lord Legislador, es el tipo que rige las vidas de la mayor parte de los seres humanos de este planeta. Con su política, con su gobierno, con la forma que estructura. Solamente voy a decir algo que quizás sea un spoiler para algunos, porque alguna gente puede decir, no, el Lord Legislador pues, es un personaje plano. Y déjame decirle que no. Están los más alejados, no hay nada más alejado de la verdad. Hay una evolución interesante sobre las motivaciones y por qué se comporta, cómo se comporta. No voy a decir que hace las cosas que hace. Es un buen antagonista. Sí, es muy buen antagonista. Y de hecho, yo muchas veces he pensado en que si la historia se hubiese hecho probablemente desde su punto de vista, fácilmente era el protagonista exacto del Imperio Final, es el Lord Legislador. Pero bueno, en fin, es un buen personaje. Vin, ya de Vin hablamos también, esa huérfana que descubre la banda y que la coge y que se convierte y asume este plan que se les presenta como que algo externo de ella y poco a poco se va introduciendo en este, vamos a decir, esta locura. Y a ella le dan además un rol importante y característico de ella en este momento, que es introducirse dentro de la nobleza para descubrir cosas. Exacto. Y además que ella tiene un odio profundo por la nobleza por todas las cosas que han hecho. Sí, por todo lo que haya pasado también. Y entonces eso nos introduce con su interés amoroso. Sí, con Ellen. Ellen Ventrue, que es un noble diferente. Sí. Un noble que quiere cambiar las cosas. Un poco anarquista. Sí, un poco libertario. Sí. Tiene sus ideas revolucionarias, sus cosas. Pero más, o sea, al principio, porque de este personaje también vemos una evolución. Al principio es muy idealista, un soñador, pero al final sí termina siendo un personaje que de verdad lleva a la práctica esas cosas por las que él realmente lucha y que él quiere conseguir dentro dentro de la nobleza y del gobierno y al final todo el mundo que hay aquí en el Imperio final. Y es hijo del noble más importante de la ciudad o del planeta, qué sé yo. Yo voy a ser sincero, a mí este personaje es bastante yo no logré nunca empatizar con él, pero bueno, es un personaje importante para la trama. En otro lado tenemos a Sasek, que es un terrizano que hablábamos antes, que es para mí el mejor personaje de esta primera era. El consejero, el amigo, el sabio. Es una persona que está siempre, vamos a decir que en la sombra, no se considera importante él mismo, no se considera valioso. Sí, no busca nada, no es arrogante, ni protagonismo, no busca ni relevancia. Exacto. Ni relevancia, no se ve a él mismo como alguien diferente o único, ni nada. Y tú ves, conforme pasa el tiempo, la calidad humana de sus acciones, de su forma de ver el mundo, y de filosofía personal y todas esas cosas. Y es un poco un contraste con Kelsier, que Kelsier ve el mundo de una manera mucho más agresiva. Pero bueno, en fin, ya hablaremos de Kelsier ahora muy pronto.
Y es un muy buen personaje. Para mí es un personaje de Nacidos de la Bruma, inevitablemente, incluyendo la segunda era de Nacidos de la Bruma, que no lo hemos dicho, pero Nacidos de la Bruma tiene... Sí, muchísimos libros. Y además, esta es la primera era, nada más, el primer libro de la primera era. Al final hablaremos del futuro, ¿no? De Nacidos de la Bruma. Pero bueno, hablando de él, en este momento es para mí el mejor personaje. Y después, hablando de otros personajes así por encima, está Marsh, el hermano de Kelsier, que es un revolucionario, una persona que ha intentado liderar la revolución Ska muchísimas veces. Sí, los levantamientos han fracasado y todo esto. Ha fracasado, no sé qué más, y que una relación complicada con Kelsier porque Kelsier como frívolo, como poco preocupado, como que no usa bien sus dones. Pero bueno, son hermanos. O sea, en fin, se respetan a su manera, pero con su diferencia. Y que tiene también un final impresionante en el libro. Hay que ir a leerlo. Vayan y léanlo porque ahí hay un buen final también para ese personaje. Y por último, Kelsier. O sea, para mí, el protagonista. Aunque yo diga que Saced es el mejor, mejor construido. Mejor construido. Digamos que mejor construido. Y que Vin sea la protagonista de la historia. Vin termina siendo la protagonista indiscutible de la historia al final. Pero Kelsier para mí es el personaje que más me llama la atención a mí. Yo lo decía antes, a mí me gustan mucho los personajes que son antihéroes y Kelsier engloba en sí esa capacidad. Vamos a decir todas las cosas negativas que tiene antes de decir arrogante. Es arrogante. Es un sociópata. Sí. Porque el tipo considera que toda la nobleza, de hecho, la historia empieza, esto es un spoiler, pero no es un spoiler por eso, empieza él llegando y quemando candela. Llegando a una plantación de un noble que tiene una pila Ska y matando a todos, desde los niños hasta los adultos, hasta el perro posiblemente haya muerto ahí, porque simplemente eran nobles. Él no consideraba que existieran nobles bueno, no, sí. No, todos los él nobles está radicalizado, sí. Y que mata sin ningún tipo de culpa. No tiene escrúpulos. No tiene escrúpulos para aplicar la violencia ni nada. Arrogante, manipulador, avaricioso. Pero avaricia no es desmedida, pero sí se ve en cierto sentido, pero está más guiada por el tema de molestar y de hacerle mal a la nobleza, que no realmente porque quiera conseguir riquezas para él ni nada de eso. No. Es lo que es. ¿De qué forma puede jugar la nobleza? Exacto. Es un tipo... es una venganza, que también tiene su base, porque no es por gusto, todo esto en el Imperio final está muy bien construido. Kelsier no es así porque a él le da la gana ser así, ni porque yo voy a ser así porque soy malo, ni soy rebelde, no. Él está tocado y está roto por cosas que le sucedieron. Kelsier es una persona rota, eso es así. Él lo dice, bueno, es que no que él está muerto porque su esposa se la mataron. Y de hecho él piensa que su esposa lo traicionó. En fin, es una evolución interesante. Sí, es una evolución interesante. La sigue amando independientemente de las decisiones que haya tomado, lo que haya dicho. De hecho, él se cuestiona a veces eso. Él quiere pensar que no pasó para poderla seguir amando como él la ama. No, eso está súper interesante, súper bien construido también. Y que entonces él dice... yo quiero construir el mundo que ella quisiera. Yo no soy capaz de ver ese mundo, pero quisiera construir el mundo que ella quiera ver. Y eso es súper importante. Pues bueno, lo veremos después, lean más de Cosmer, porque pero él se comporta de forma a veces psicópata, pero al mismo tiempo es una persona súper carismática, súper inteligente, un líder natural, ha conseguido unir a un montón de fuerzas, a un montón de gente diferente, aunarlo en un objetivo específico, gente con ideas muy diferentes entre sí, que a veces antagónicas, chocantes, y vamos a decirlo, que a lo mejor la gente quizás malinterprete todo lo que dije antes, él se preocupa genuinamente por lo suyo, pero es por lo suyo, el resto que se joda. Y entonces, de hecho, puede usar de forma bastante cruel a quien sea para cumplir sus objetivos. Sí, para sus fines, claro. Entonces dicen la gente, ¿no? Y es un debate que hay en general de este personaje, que podría ser el personaje antagónico si lo vieras de un punto de vista externo, ¿no? Claro. Pero a mí me encanta, o sea, yo siempre soy admirador de Kelsier en el sentido de que el personaje me provoca muchas emociones y en las vivencias, y además un personaje ágil.
Sí, ¿no? Y está muy bien construido también. Tiene un buen balance entre sus virtudes y sus defectos. Eso está bien hecho. Poderoso, y es un personaje poderoso, pero ni tanto, o sea. Exacto. No es ni exacto. Al final mucha gente dice que Vin termina siendo hasta mucho más poderosa que él, pero con mucho. Y las cosas, o sea, la manera de usar la magia la hace más inteligente y todo, de una manera más inteligente. Pero es que Kessel no es un poder, eso es como una fuerza, o sea, sí. él no solamente, él no es un individuo, sino es que una cosa. A Vin le habían puesto al frente de la Revolución Sky y todavía estaría el legislador ahí. No, claro. Él tiene sus objetivos y es como sabe, él como tiene un plan detrás de un plan, una cosa loquísima. Hay una frase de él que a mí me encanta y es siempre hay otro secreto. Sí. Estamos casi cerrando nuestro episodio, pero no queremos irnos sin antes darle algunas recomendaciones. Entonces, yo diría para los nuevos lectores y los fans de Sanderson, ¿qué tú les recomendarías con respecto a este libro, a esta saga? Esta saga es la que yo siempre recomiendo como punto de entrada entre los cosméticos. La gente dice, quiero leer a Sanderson, ¿qué leo? Y le digo, existen multitud de posibilidades. Está el Antris, está el aliento de los dioses y los nuevos proyectos secretos, todo eso. Pero yo sigo diciendo que para mí el punto de inicio idóneo y el mejor es sin duda Nacidos de la Bruma. Esta es la historia que yo creo que te voy a introducir como hace Sanderson sus historias y que además que está muy buena, está súper bien construida, un mundo genial, unos personajes espectaculares, un sistema mágico inolvidable. Eso no lo vamos a encontrar mucho en casi ningún libro de fantasía. Entonces, y otra cosa que no hemos hablado, o sea, no hemos hablado del plan. Sanderson tiene un plan de que Nacidos de la Bruma sea su saga definitiva y la más larga que supuestamente va a terminar hasta en un space opera y todo, una cosa fuera ya del planeta. La va a ir por era, o sea, ya están escritas 2 eras. Sí, la tercera todavía no se ha publicado. Fantasía épica total, o sea, la fantasía clásica, por así decirlo. No clásica porque tiene, por supuesto, otros elementos, pero bueno, en la era medieval, una segunda era que ya se fue escrita, es como si fuera en la como western, spaghetti western, una cosa así. Algo así. Como el trenes, steampunk, es un poco de steampunk también, como revolución industrial, con un sabor a revolución industrial mezclada con oeste, con cosas bien locas. Y una tercera era que es como en una era más tecnológica, era de informática, de comunicaciones y todas esas cosas, que una era más asociada a nuestros 80, algo así. Y una cuarta era que es una era espacial, donde se va a ver naves espaciales y todo eso. Sí, ya, el espacio, más ciencia ficción, o sea, probablemente veamos la beta más ciencia ficcionera de Brandon Sanderson cuando lleguemos a esta parte, porque ya esto ya escapa, o sea, entra ya más al terreno de la ciencia ficción que de la fantasía clásica que estamos acostumbrados a leer de él. De hecho, si tú eres el tipo de lector que te has hecho a veces la pregunta, ¿por qué la fantasía épica no evoluciona y se queda siempre en la época medieval? Bueno, Sanderson se hizo la misma pregunta y llevó la evolución temporal, porque tiene que haber una evolución tecnológica, porque los mundos no se mantienen estables. Por ejemplo, en la Tierra Media de Tolkien, lo que se hacía se mantenía la gente todavía con armaduras y a caballo. Sí, habían pasado miles de años y la tecnología nunca avanzó. Los enanos seguían viviendo en minas ahí debajo de las montañas. No se construyó un edificio, no sé. No había nada. Y entonces seguían con catapultas, espadas y palos y esa es la pregunta que se hace Sanderson y que también es una cosa que es novedosa aquí, nunca había visto antes, que es la evolución. ¿Cómo afecta la ciencia y la tecnología y cómo eso se sustenta sobre la magia? Porque la magia está ahí, es un recurso. Exacto. Y cómo evoluciona. Y entonces lo vimos ya en la segunda era, qué sé yo. Y si te haces esa pregunta, estás en el lugar correcto y empiezas en Nacidos de la Bruma, que ahí vas a ver una evolución paulatina de un universo afectado por la magia. Así es. Y es algo, para mí, es súper interesante. Es súper interesante. Y que yo nunca lo había visto antes. Interesante y novedoso. Y para ir cerrando, recuerdan que yo decía, ¿no?, que Sanderson tiene un plan para llevar sus historias al espacio y una construcción de naves y que el ser humano va expandiéndose por el universo y demás.
en este caso le vamos a traer nuestro próximo episodio, capítulo, video, una historia en la que el ser humano también abandona el lugar donde nació, la Tierra, y se va expandiendo por el sistema solar, y eso tiene una serie de características y consecuencias que hace muy característica de esta historia, aunque sea redundante lo que he dicho. No es nada más y nada menos que The Expanse, una saga de libros muy conocidas además por la serie, muy bien adaptada. Que es una de las mejores adaptaciones últimamente que se han hecho a un libro. De la ciencia ficción, de las mejores que veo. Y que además la saga de libros es por sí misma muy buena historia. Sí. Y es espectacular. Ese tipo de historia que nos gustaría traerle a ustedes para que acompañaran con nosotros a esta nueva aventura. Sí, así mismo es. Así que ya saben, aquí vamos a estar hablando el próximo episodio de Expanse. No olviden suscribirse, no olviden compartir, denle like si quieren seguir compartiendo y debatiendo con nosotros en este espacio de literatura, de ciencia ficción y fantasía. Y ahí nos vemos en el próximo capítulo. Nos vemos.